Buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente en uno de los videos, ¿sí? Y esta vez vamos a hacer algo de apologética y vamos a tratar el tema que en la mayoría de las otras denominaciones nos atacan a nuestra iglesia. Ese ataque generalmente es hacia la persona. O sea, como yo soy católico, entonces el ataque es hacia la persona, ¿sí? Esa persona que pertenece a una determinada iglesia. En este caso, nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica y ese ataque es hacia un miembro de la Iglesia Católica. Y uno de los ataques más conocidos, o sea, con el que más nos atacan, es que nos dicen que nosotros los católicos somos unos idólatras, ¿sí? Es decir, que nos dicen que nosotros adoramos a las imágenes porque las tocamos, porque las besamos, porque nos arrodillamos delante de ellas, porque les prendemos vela. Entonces nosotros tenemos que conocer si lo que dicen nuestros hermanos tienen razón en lo que dicen o no. Todo católico más o menos instruido le va a responder a esa persona: no, nosotros no adoramos las imágenes, a las imágenes las veneramos, ¿sí? Esa es la respuesta normal de una persona medianamente instruida. La veneración no es a las imágenes, sino a los santos. Las imágenes nos recuerdan los santos y por medio de las imágenes veneramos a esos santos que hoy no están acá, sino que están en la gloria de Dios. Pero bueno, hasta ahí llega nuestro conocimiento. Pero el problema es que los otros no dicen: tú porque no lees la Biblia, porque en la Biblia dice tal y tal cosa. Y nos dan versículos, capítulos y versículos. Y uno de ellos, por ejemplo, uno de los más conocidos, es el Salmo 115, 4. ¿Sí? Perdón, el Salmo 115, el Salmo 115, 5. ¿Sí? Y en el Salmo 115, 5 nos dice, mira lo que dice el Salmo 115, 5. Salmo 115, 5. Dice: tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Tienen boca, pero no hablan. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, bueno, acá están tapadas las orejas, ¿no? Pero no escuchan. Tienen manos, pero no tocan. Ya ves, que ustedes son unos idólatras. Son unos idólatras porque adoran las imágenes. Y así, el católico que nos instruye dice: es verdad, tiene razón. Pero no es solamente con eso que nos corren, también nos corren con el versículo de Éxodo 24. Éxodo 24. Éxodo capítulo 20. Versículo 4.
¿Y qué dice? Dice la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, siempre el Salmo es Antiguo Testamento, y estoy leyendo el libro de Éxodo, que es también Antiguo Testamento. Y dice, en Éxodo 24, esto está cuando Moisés estableció, los 10 mandamientos, el decálogo, dice, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso. Y sigue el capítulo. No te harás imágenes debajo de la tierra, en el cielo o en la tierra. Nosotros los católicos leemos este capítulo, es verdad, decimos. Entonces, para poder entender y saber si nosotros tenemos que hacer una pregunta, ¿nosotros somos idólatras al tener una imagen de María, al tener una imagen de Cristo crucificado en nuestra parroquia? ¿Eso es idolatría? Entonces tenemos que saber qué es idolatría y tenemos que saber qué es adorar. Primero en principal, entonces, para determinar qué es adorar, lo podemos hacer con la misma Biblia, porque fue en un momento en que el pueblo de Israel adoró algo que no tenía que adorar. Y eso nos da una pauta de lo que es la idolatría. Bueno, eso ¿sí? Está en Éxodo 32. En el Éxodo 32, ahí vemos lo que es la idolatría. Pero generalmente los hermanos nos dicen, ustedes tocan a las imágenes, ustedes besan a las imágenes, ustedes se arrodillan a las imágenes, ustedes le prenden velas a las imágenes, o la estatua, lo que sea. Si adorar es tocar, entonces cuando yo toco a mi mujer, ¿la estoy adorando? Si besar es adorar, cuando yo beso a mi mujer, ¿la estoy adorando? Si arrodillarme es adorar, ¿cómo hace entonces un paralítico para adorar? Si prender velas es adorar, entonces cualquiera que cuando se corte la luz y prenda vela, le está rindiendo culto a las tinieblas, a la oscuridad. Eso no es adorar. Entonces primero tenemos que saber qué es adorar. Leyendo el capítulo 32 del Éxodo, eso fue cuando los israelitas se hicieron un becerro de oro. Le pidieron a Aarón que le haga un becerro de oro. Y ahí Dios se enojó contra el pueblo y lo quería exterminar más o menos todo, ¿sí? Pero vamos a leer para que ustedes entiendan qué es la idolatría. Y después vamos a releer los capítulos, ¿sí? Fíjense, dice, cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar de la montaña, se congregó alrededor de Aarón y le dijo, el pueblo le dijo a Aarón, fabrícanos una estatua. No. ¿Saben lo que le dijo? Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Moisés estaba en el Sinaí. Entonces acá, ellos dijeron que fabrícanos un Dios querían que les fabrique, no una estatua, una imagen, un Dios. Bien, allí Aarón tomó todo el oro del pueblo y fabricó un becerro de oro, ¿sí? Hasta ahí todo bien, no había idolatría. La idolatría es cuando adoraron a ese becerro. Vamos a ver cómo lo adoraron, qué hicieron. En el capítulo 8 nos dice, Dios le decía a Moisés,
Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Acá viene lo que hicieron. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Acá está la clave de la idolatría. El pueblo de Israel pensaba que ese ternero creado de metal fundido era el verdadero Dios. Dice, repito, este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Y a ese cordero le rindieron sacrificios y culto. ¿Sí? Entonces, la idolatría. Entonces ahí tenemos un parámetro de qué es la idolatría. La idolatría es creer que algo es Dios. ¿Sí? Eso es la idolatría en el Antiguo Testamento. Estamos hablando siempre del Antiguo Testamento. Todavía no vimos la idolatría en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la idolatría es creer que algo es Dios. ¿Sí? Ahora, permítanme, ¿hay algún católico que cree que esta imagen es Dios? Si hay algún católico que cree que esta imagen es Dios, entonces sí es un idólatra. Si hay algún católico que cree que una de las imágenes que nosotros tenemos en nuestras parroquias es Dios, entonces es un idólatra. Ahora, me cuesta creer que alguien católico crea que una imagen es Dios. Pero bueno, bien, si tenemos que ir a la definición de qué es idolatría, tenemos que saber lo que es adorar. Entonces, adorar es creer que eso es Dios. Pero hay un culto, se llama culto de latría. El culto de latría es el que nosotros le rendimos a Dios. El culto de latría es el culto de adorar a Dios. Eso es latría. Idolatría se junta latría con ídolo. Latría es el culto de adorar y ídolo es ídolo. O sea que sería el culto de adorar a un ídolo, no a Dios, a un ídolo. ¿Sí? Eso significa idolatría. ¿Sí? Entonces, al juntar las palabras, tenemos que definir idolatría. Entonces, la idolatría es rendirle culto a un Dios que no es Dios. Rendir un culto a un Dios falso. Eso sería idolatría. Ahora bien, nosotros tenemos un culto en nuestra iglesia que se llama latría, que solo es para Dios, un culto de dulía, que sería para los santos, que no es adoración, sino que es veneración, es respeto, amor, veneración por ese santo. Eso es lo que nosotros hacemos con los santos. Pero hay a alguien que le rendimos un culto mayor que todos los santos. Ese se llama hiperdulía y es solo para la Virgen María, para la Madre de Dios. Ese culto que se llama hiperdulía. Ahora bien, entonces, para tener en claro lo que es idolatría, si para mí esta imagen es Dios, entonces yo soy un idólatra. Si para mí esto que tengo acá, yo creo que esto es Dios, que es Dios, que esto creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, entonces yo soy un idólatra de esto. Cada vez que una persona piense que algo, objeto, persona, lo que sea, es Dios, entonces sería una idolatría. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el pueblo hindú, que creen que una vaca es un dios. Para nosotros una vaca es una vaca y la comemos, pero en otras culturas esa vaca para ellos es un dios y no la matan porque es un dios. Entonces para nosotros esa vaca, para nosotros el culto que hacen ellos a ese animal sería
una idolatría, porque están adorando a un Dios que es falso. ¿Sí? Bien, para más o menos quedó más o menos lo que es la idolatría. Ahora bien, cuando hablamos de los versículos, esto que el Salmo 115:5, ¿sí? Hablan, por ejemplo, del Salmo 115:5, ¿sí? Ellos empiezan hablando, tienen boca, pero no hablan. Arrancan del versículo 5, pero no leen el anterior. Si yo leo el versículo anterior, yo me doy cuenta de qué está hablando el Salmo. En el versículo anterior, ¿sí?, del Salmo, ¿qué dice? Dice: tienen boca pero no hablan. Bueno, ese arranca el versículo 5. Ahora, yo voy a leer un versículo anterior y dice: los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Está hablando ¿de qué? De los ídolos. Los ídolos que son dioses falsos. Si yo creo que mi mamá María es Dios, si esta imagen yo creo que es Dios, entonces soy un idólatra. Por lo tanto, ¿sí?, nada que ver. Ahora, si leemos el otro, cuando dice: no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en la tierra, vamos a ver lo que dice el versículo anterior a ese. ¿Qué dice? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿De qué está hablando? De dioses falsos, porque el único Dios, el verdadero Dios, es Dios, no hay otro. Cuando tú crees que algo es Dios, eso sería idolatría. De eso se está hablando. No te harás otros dioses delante de mí. Y después dice: porque yo soy un Dios celoso. Claro que es un Dios celoso. ¿Celoso de qué? ¿De una persona? ¿Celoso de un cuadro? ¿Celoso de otros dioses? Cuando tú crees que algo es Dios y que no es el Dios altísimo, de eso está celoso Dios. No de que vos tengas una imagen de la Madre de Dios, que es un cuadro, un simple cuadro. Esto no es Dios, salvo que tú creas que eso es Dios. Entonces, la idolatría, que cuando nos llaman idólatras, es una tontería más grande que de aquí a la luna. Pero el que por ahí no sabe todo esto y no lee, o lee lo que ellos les dicen y no lee en el contexto, sino que sería un pretexto, porque sacan de contexto lo que dice. Cuando está hablando acá, está hablando de los dioses falsos, ¿sí? Y si dice que es un Dios celoso, por ejemplo, yo voy a celar a mi mujer ¿de qué? De otro hombre. No voy a celar a mi mujer de un perro o de una vaca o de un cuadro, porque esté mirando un cuadro y estar celoso, ¿sí? Ahora, el tema es que si mi mujer ve el cuadro y le dice: qué lindo que sos, qué hermoso que sos, me gustaría estar con vos, y esa imagen de ese cuadro no soy yo, ahí sí, yo voy a estar celoso, porque ella está hablando de la persona que representa esa imagen y no de esa imagen. En ese sentido, ¿sí?, ahí sí estaría un poco compleja el asunto. Entonces siempre Dios nos va a celar cuando nosotros creamos que otra cosa es Dios, no por otra persona. Pero, les repito, eso es en el Antiguo Testamento. Idolatría en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver idolatría en el Nuevo Testamento, que ahí ya cambia bastante la cosa. Bien, ahora, si una imagen, nosotros tenemos que saber si toda imagen es un ídolo. Nosotros vemos que el mismo Dios hizo crear o fabricar imágenes. En el templo de Salomón se hizo fabricar imágenes.
Dios le hizo crear a Moisés una serpiente de bronce para curar a los demás, y miraban esa serpiente y quedaban curados. Y fue fabricada por manos de hombre. Entonces, ¿que Dios se contradice? No, una cosa es un ídolo y otras cosas son imágenes. Por ejemplo, en Números 21 del 8 al 9, ahí es donde Moisés manda a fabricar una serpiente de bronce. En el lugar santísimo, Salomón construye el templo mandado por Dios, en donde eso está en Primera de Reyes. Tenemos en el capítulo 6 y en el capítulo 8. En el capítulo 6, por ejemplo, manda a construir dos querubines de madera de olivo de 5 metros de alturas. O sea, imágenes gigantes. Hizo cincelar en los muros figuras de querubines, de palmeras y de flores. En las puertas también hizo cincelar querubines, palmeras y flores, y los cubrió de oro. O sea, hay miles de versículos y capítulos en donde Dios manda a construir imágenes. Entonces eso de que Dios prohíbe las imágenes, no es así. Dios prohíbe los ídolos, no las imágenes. ¿Sí? Bien, creo que quedó más o menos claro. Si vemos que si mirando la serpiente, esas personas que miraban la serpiente quedaban sanadas, ¿sí? O sea, que Dios mandó construir una serpiente y quedaban sanadas. Entonces, ¿cuánto más nosotros, si miramos la cruz de Cristo, quedaremos sanados? Si leemos Juan capítulo 3, de 14 al 15, nos dice: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Una imagen de un crucifijo representa la salvación nuestra, que gracias a eso nosotros tenemos vida eterna. Pero no es que yo miro la imagen y creo que eso es Dios. O sea, es muy tonto pensar que hay algún católico que piense que el crucifijo, la cruz que está en nuestra parroquia y que está Cristo, o sea, representado ahí, eso es Dios. O sea, no. Es algo risible, pero bueno. Hay gente confundida y que la confunden también, porque varios católicos que eran de nuestra iglesia se fueron a otra. Ahora, vamos a ver ahora lo que es la idolatría en el Nuevo Testamento, y ahí ya cambia bastante las cosas, para peor, digamos, porque un ídolo ya no es algo material o una cosa. No es solo una imagen. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, en la carta de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 5, dice: y sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es una idolatría, tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. O sea que la avaricia, la impureza, la lujuria es un tipo de idolatría. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5 tenemos más o menos lo que dice más o menos lo mismo. Dice: por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. El dinero es una forma de idolatría. El sexo desenfrenado es una forma de idolatría.
El amar a una persona más que a Dios es otra forma de idolatría. Por eso Dios es un Dios de orden, Dios un orden. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ese es el primer mandamiento. Si yo amo algo más que a Dios, sería un tipo de idolatría. Por lo tanto, la idolatría con la llegada de Cristo es mucho más difícil que la del Antiguo Testamento, que solo había ídolos. Acá no está diciendo que cada cosa que yo pongo, que yo tengo algo en mi corazón que reemplace a Dios, sería un tipo de idolatría. Cada cosa que yo elija fuera de Dios, o sea, que yo deje a Dios por algo, por otra cosa, eso sería un tipo de idolatría, ya sea por dinero, ya sea por una persona, por cualquier cosa, por algo material, sería ya un tipo de idolatría. Pero yo no me quiero quedar solamente en esto. Recién vengo de la parroquia, recién vengo de adorar a Cristo. Y acá estamos hablando de idolatría. Bien. Cuando nosotros vamos a una adoración eucarística, donde está Dios presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, presente en el pan, ¿sí? Ahora bien, ahora sí, pueden ser que tengan razones las otras iglesias, porque yo sí creo que en ese pan está Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y yo creo que ese pan es Dios. Por tanto, si lo que yo creo no es así, ellos tendrán toda la razón de decir que soy un idólatra. Porque yo realmente creo que Jesús está ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y fíjense en que en otras denominaciones la fe llega hasta ahí. Es decir, creen hasta cierto punto, pero ya otra cosa ya no creen. ¿A qué me refiero? Que cuando Jesús dijo en San Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá eternamente, el pan que yo daré es mi cuerpo para la vida del mundo. Él va a dar un pan. La fe de algunos no llega hasta ahí. Ya no creen eso. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. La fe de ellos no llega hasta ahí. Entonces la fe de los católicos creo que es mucho más probada que la fe de las otras denominaciones. Porque nosotros somos los que realmente creemos. Bueno, yo sé que hay católicos que le cuesta creer esto. Y ahí es donde está el misterio de nuestra fe. Nosotros vivimos por y para la Eucaristía. Pero ¿cuántos católicos hay que no viven por y para la Eucaristía? Si Jesús está realmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sagrario de cada iglesia y tú no lo visitas, ¿realmente crees que Jesús está ahí? Si tú te dices ser católico y no vas a misas los domingos, en donde se consagra el pan y el vino, Dios, Jesús, se digna a quedarse nuevamente en el pan para darte vida eterna, y tú no vas a la cena del Cordero. ¿Hasta dónde llega tu fe? Si tú te tienes que
confesar de tus pecados, porque sabes que estás en pecado, pero no quieres ir a confesarte con un cura. ¿Hasta dónde llega tu fe? Entonces tienes que preguntarte, para no mentirte a ti mismo, ¿hasta dónde llega tu fe? Por eso digo que la fe del católico es mucho más pura y más perfecta que la de otras denominaciones, en el sentido de que a nosotros nos cuesta mucho más creer. Ellos solo creen en Dios, que está en el cielo y nada más. Pero nosotros creemos en un Dios que se quedó con nosotros y que está presente, encarna en sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, la fe nuestra siempre es probada. Y si no tuviéramos la Escritura, sería difícil creerlo. Pero es el mismo Jesús que nos dice, el mismo Jesús que nos invita a comer su pan. Y es el mismo Jesús que nos da la fe para que nosotros creamos. Sin entender, no tenemos que entender, solo es creer. Bueno, les dejo y espero que les haya servido. Nos estamos viendo.